Bueno, la campaña empieza a calentarse, o mejor, ahora sí se va a calentar porque entramos en la recta final, los últimos 90 días de campaña, que ya no son 90, son como 85 días. Pasaremos la efemérides del 7 de agosto, un poco patética, un poco lamentable, un poco rara, por decirlo menos. Y a partir del 8, es decir, a partir del jueves, el mundo será de otra forma. Pedro Pablo, ¿usted va a ser al fin candidato a la Asamblea? La pregunta me sorprende porque ya obviamente llevamos un poco de trabajo, pero tiene razón, nos falta mucho para dar a conocer nuestra candidatura a la Asamblea por el Partido Verde. Nosotros allí dentro del partido se hizo una selección por azar y a mí me correspondió sacar el número 53 para la lista del Partido Verde. Así que Pedro, ese es mi número en el tarjetón del Verde. Pero hay una cosa, Pedro Pablo, que es evidente y es que los territorios se han reconfigurado principalmente alrededor de los centros urbanos. Hoy son más protagonistas las ciudades, los núcleos poblacionales, que la dispersión rural. Y como usted ha sido la persona más reconocida en la capital del departamento, porque la conoce, porque la ha debatido, porque la ha defendido, porque la ha analizado, yo quisiera que comenzáramos en ese análisis de cómo decirle a la ciudad qué va a pasar en un escenario de la Asamblea, cómo está la ciudad, cómo están las circunstancias de Tunja y cómo Tunja debe convertirse en protagonista de la elección, de una representación en la Duma departamental de peso, fundamentada, bien informada y de la cual se sepa que efectivamente va a ser un vocero que va a defender la capital del departamento. Y yo creo que el análisis que usted hace sobre el rol de las ciudades realmente es un fenómeno global. Los campos, de alguna manera, tienden a una especie de desocupación. Y las ciudades, por las dinámicas de economía que se están generando en conglomeraciones y donde hay de fondo un tema de mercados, están generando allí unos liderazgos muy fuertes que se convierten en polos de atracción de la población rural. Entonces, la búsqueda de los jóvenes, la búsqueda de esperanzas, de proyectos de vida, todo se está girando en torno al tema urbano. Y por eso, cuando uno se pregunta ¿y cuál es la respuesta que las ciudades tienen preparadas para poder recepcionar toda esa cantidad de migración que se está dando entre campo y ciudad? Ahí es donde surge la inquietud, por ejemplo, cómo está preparada Tunja para responder a esas nuevas demandas sociales que no solamente son equipamientos urbanos en términos de vivienda, en términos de educación, sino también en variables muy importantes como es el tema laboral. Es un fenómeno que hay que decir, las ciudades han venido mejorando sus condiciones, digamos, de necesidades básicas insatisfechas, se han dado esfuerzos para resolver temas, por ejemplo, en temas de acceso a servicios públicos, pero hay un rezago enorme en materia de infraestructuras. Tunja, como Sogamoso, Uitama, tienen unos desarrollos urbanos que son muy anárquicos y allí yo creo que hay que poner también una mirada y esa mirada, a pesar de que no es nuestra competencia directamente, un diputado sí puede hacer mucha injerencia en los debates de ciudad. Eso depende de la formación que uno tenga, si tiene conocimiento del tema urbano. Y yo creo que en lo que corresponde a mí, yo creo poder liderar, Pedro, unos debates muy importantes en términos de lo que significa la posibilidad de construir ciudades redistributivas, ciudades con posibilidades de justicia. Estas son ciudades que se crearon como bolsas de riqueza para unos pocos y el grueso de la población está quedando en la marginalidad. Hay unos niveles profundos de segregación social que ahora se profundizan con la llegada incluso de población venezolana, donde nadie estaba preparado para recibir esta avalancha de seres humanos absolutamente desamparados, que vienen incluso a competir por los servicios estatales en salud,
Y vienen, obviamente, en una competencia muy dura en términos salariales. Están desplazando buena parte de la mano de obra local, lo cual está generando allí una serie de malestares y reconfigurando incluso el tema del mercado laboral. Yo creo que, Pedro, todo el tema en Boyacá está hoy por replantearse. Si bien es cierto, se presentaron unos avances en esta administración de Amaya en algunos sectores rurales, donde hubo presencia con unos esfuerzos propios de recursos para mejorar algunas cuestiones de salud, vías, unos temas muy importantes en infraestructuras agropecuarias, acompañamientos de apoyos técnicos. Boyacá es un departamento que se está quedando muy rezagado en materia de concebir un desarrollo propio para afrontar una modernidad que nos está dejando prácticamente desheredados y con unos niveles de migración, ya no solamente campo-ciudad, sino unas migraciones enormes de boyacenses que se tienen que ir de acá porque aquí no consiguen proyecto de vida. Sin lugar a dudas, Boyacá es un expulsor de población, claro. Pero bueno, yo quiero concentrarme en la ciudad por una razón, porque es que esos debates que hay necesidad de adelantar sobre la ciudad no sucedieron en estos 4 años. Ahí se notó evidentemente la ausencia de una persona como usted y la ausencia de alguien que desde algún punto los diera al interior del Consejo de la ciudad. La ciudad se quedó sin el foro natural del Consejo como escenario de discusión de fondo de los problemas de la ciudad. Eso es un problema bastante complicado para Tunja y hay que abordarlo, hay que retomarlo. Hagamos una síntesis según su visión de cómo queda la ciudad, qué ha pasado con la administración de Pablo Cepeda, una administración supremamente compleja, supremamente recovecuda, complicada, en lo financiero, en lo social, en todo. ¿Cuál es el análisis de cara, obviamente, a las elecciones de octubre? Cuando ciudades como estas pierden la posibilidad de su foro, estamos hablando de un retroceso enorme en materia de participación. Estamos hablando de una concepción primitiva en materia de participación democrática, porque realmente es en la deliberación cómo se participa y se construye la ciudad. Y obviamente estamos viviendo un momento muy raro, y es que hay un acuerdo de no querer hacer nada y no tocar los intereses creados que existen, por ejemplo, en ciudades como Tunja. Ese tipo de marasmos y ese tipo de protección de privilegios está llevando a un sinsentido en lo que se concibe debe ser una de las razones fundamentales de los cuerpos colegiados como son los consejos, pero que nosotros queremos hacerlo desde la asamblea y es poder abrir esos espacios de no solamente denuncia, sino de un pensamiento crítico que se tiene que ir conformando alrededor de ciudadanos que tengan la posibilidad de estar bien informados y de participar directamente en las decisiones, no dejándole únicamente a los mandatarios ese liderazgo en toma de decisiones que son demasiado complejas y delicadas. En este momento hay un debate en la ciudad de Tunja que pasó por debajo de la mesa y es la posibilidad de concesionar el Teatro Suárez, por ejemplo, para solamente hablar del Suárez, porque aquí se están concesionando otros bienes públicos que se están entregando a precio de nada, pero ponemos la muestra del Teatro Suárez que le cuesta a la ciudad casi más de 9.000 millones de pesos. Y hay unos avivatos, hay unos traficantes de la cultura que vienen incluso manejando algunos medios de comunicación regionales, pero son avivatos, negociantes. Y estos negociantes se quieren quedar con el Teatro Suárez. Y ya el Consejo le aprueba, le da facultades al alcalde para Sin que… ninguna consideración de debate. No, ninguna, por eso estoy debajo del tapete. Esas cosas son tan ocultas que estamos hablando de una premodernidad. Esto no tiene sentido en una sociedad donde todos los días nos atropellan los medios de información, donde tenemos todas las posibilidades y uno se pregunta ¿cómo es posible que aún en medio de esto sean tan capaces de ocultar un debate que debería ser de cara a la ciudad? Y es ¿qué vamos a hacer con el teatro principal en ese momento que tiene Tunja? Para que de una vez digan que es el sector privado a través de unos negocios no transparentes, porque nadie le está diciendo a la ciudad cómo es que se van a manejar ese teatro, con su rentabilidad, cuál es la tasa de retorno que van a tener la inversión que se hizo allí,
en la ciudad. Estamos hablando de una enorme inversión que hace una ciudad como Tunja. Esto, Pedro, ameritaba abrir a la ciudad. ¿Qué vamos a hacer con el Teatro Suárez? Pero es que Pedro Pablo, el cuento tiene un antecedente todavía más catastrófico. Recuerde que hace 4 años, el 29 de diciembre, el señor Fernando Flores, alcalde saliente de la ciudad, le cedió a título gratuito el manejo de la Petar de Tunja, que valió más de 60.000 o como 60.000 millones de pesos del tesoro público de la ciudad, del departamento, de la nación, y se la entrega a Veolia sin ningún problema en las últimas 72 horas, y eso no se debatió. Así No. que uno podría decir, este es un juego de niños, lo del teatro, con 10.000 millones, cuando hace 4 años se hizo ese otro adefesio que no se le explicó. Pero hay un tema de fondo, Pedro, y es que seguimos con la idea una idea que le ha hecho mucho daño a esta sociedad, y es que consideramos que el Estado es deficiente, y que los más eficientes son los privados. Eso se mantiene aún como un discurso, como un argumento fuerte para hacer este tipo de diabluras que quieren hacer con el Teatro Suárez y para hacer lo que usted acaba de afirmar con el tema de la Petar, con el tema de las basuras, cómo fue que a último, antes de irse, obviamente Fernando Flores debió haberle por lo menos dicho a la ciudad, Alberto Ríos se va a quedar modificando el contrato hasta infinito, unilateralmente, pero dígaselo a la opinión pública, no se guarden eso porque ellos son servidores de lo público, no de lo privado, pero se quedaron callados. Entonces, ese tipo de acciones premeditadas sí tienen de fondo un argumento que sigue haciéndonos daño, y es que no somos capaces de manejar los intereses, los recursos, los bienes públicos, porque consideramos que nosotros no somos capaces de manejarlos adecuadamente. Y a esto hay que completar la trilogía con los 4 frentes con el tema del alumbrado público, que fue otro negocio del cual el señor Pablo Cepeda, alcalde saliente de la ciudad, no le contó a la ciudad qué pasó realmente con esa oportunidad que tuvo, que se la dio el Consejo de Estado, de renegociar por lo menos el contrato del alumbrado público, y lo entregó otra vez en las mismas condiciones. Esto hay que contarlo, claro, y esto hay que debatirlo. Pablo Cepeda pasará a la historia, esta ciudad que está hoy en el grito de su independencia, digamos como un alcalde de esos que manejan como 2 perfiles, ¿no? El perfil del despistado, pero no lo es, realmente es el perfil del negociante, del que sabe cómo es que las cosas se hacen sin hacer tanto ruido. Y a mí me parece que han pasado en este periodo de Pablo Cepeda una cantidad de cosas bastante agresivas con la ciudad de Tunja, por no decir estos temas que están en estudio, como es la concesión y la ampliación a Proactiva por 15 años. Pablo Cepeda tiene el estudio y la propuesta de Proactiva para que le amplíen la concesión de acueducto y alcantarillado por 15 años más, y se va a permitir, así como lo están haciendo con el teatro, es decir, están haciendo una serie de negocios en oficinas a puerta cerrada sin que la ciudad se esté enterando de la toma de decisiones que están haciendo estas personas. Yo creo que este tema, Pedro, vamos a tener que debatirlo de una manera mucho más abierta ante la opinión pública, para que la gente se entere los costos que esto significa. Dejemos planteados estos temas. Yo creo que hay espacio, hay tiempo de aquí para allá, y no solamente con ustedes, sino con muchas personas para adelantar el debate. Número 53 en el tarjetón para la asamblea, en la lista del Partido Verde.